virtual. Entonces, durante ahorita, pues digo, les doy la bienvenida a todos. Gracias por conectarse. Vamos a estar entonces abordando ya esta primera sección empresarial, esta tercer de esta serie de cuatro sesiones complementarias. La idea es que tú puedas, pues si vas a releer el libro, si vas a indagar, pues que tengas un respaldo, ¿no? Que tengas un respaldo ahí que te pueda sumar valor, y que pues obviamente te dé cierta claridad, ¿no? También digo, estoy súper emocionado porque hay varias cosas en las cuales ya estamos trabajando también ahí, que vamos a implementar para toda la comunidad muy interesantes. Como les decía, mi misión aquí principalmente es que en este espacio, por lo menos, sea la plataforma pues más valiosa o más completa para pues aquellos que son creyentes y se encuentran emprendiendo algún negocio, ¿no? Entonces, pues siempre ando como que tratando de meditar qué es lo que me ha funcionado en el pasado, qué conocimientos han sido los que han sido disruptivos, qué herramientas puedo aprovechar para yo poder llevar la mayor cantidad de valor posible a todos ustedes. Entonces, digo, sí es como que importante que sepan, digo, no quiero como todavía spoilearles muchas cosas, pero sí, estoy indagando bastante en varias herramientas que vamos a estar ahí usando y tuvimos también un tiempo devocional muy padre. Quiero compartirles también rápidamente eso y estamos leyendo ahí un poco sobre los resultados también sobrenaturales, ¿no? Que vienen de parte de Dios, ¿no? Cuando uno se conecta con Él y bueno, principalmente las cosas que uno puede hacer cuando se deja dirigir por Dios, ¿no? Y una de las cosas que hablaba ahí en la mañana en el devocional era esta parte de la Biblia en Levítico, principalmente donde en el capítulo 26, donde habla Dios sobre la importancia de la obediencia, ¿no? Cómo tu obediencia resulta al final del día. Lo que hablamos, esta cuestión de ser bendecibles, es simplemente que la obediencia siempre va a detonar, pues, la bendición en tu vida, ¿no? La desobediencia te va a privar de la bendición. Entonces, dentro de todo esto que estamos armando, la comunidad que estamos adorando, digo, estoy pidiendo a Dios que me dé claridad sobre cuál va a ser la manera más eficaz de poder ir creciendo esto, porque al final, digo, no es algo de Saúl, es de Dios y pues tengo el honor y la carga de poder llevarlo a cabo. Pero una de las cosas que me encanta mientras vas leyendo el capítulo 26 y te habla sobre, pues que si eres obediente, Él va a enviar la lluvia en tiempos, va a dar cosecha sobreabundante, ¿no? Por encima de las temporadas promedio, ¿no? Que te va a dar paz y demás. Pero hay un elemento en el versículo 7 antes de empezar, que se las quería leer, dice lo siguiente, dice, de hecho, perseguirán a sus enemigos y los masacrarán a filo de espada. Eso no es lo importante. Pero lo que voy es, 5 de ustedes perseguirán a 100 y 100 de ustedes perseguirán a 10,000. A todos sus enemigos caerán bajo su espada. Esta parte me gusta porque habla sobre la cantidad de personas. Y digo, algo que sí les quiero decir es de que a mí los números nunca han sido como algo como que me definan demasiado. Se me hace sorprendente, ¿no? Se me hace sorprendente, por ejemplo, el hecho, y lo van a ver incluso con estas sesiones, cuando hay personas que quieren, pero no lo quieren bueno, hay personas que anhelan cosas, pero no lo suficiente como para pagar el precio de aquello que anhelan, ¿no? Entonces, digo, tú vas a ver cosas, por ejemplo, no sé, quiero ponerme a pensar un ejemplo muy práctico como el grupo, ¿no? O sea, hay 700 y pico de personas, pero, o sea, que a veces les pones una pequeña prueba, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Organiza tu día para que tengas una acción que te va a ayudar a ti, o ¿sabes qué? No sé, vamos a poner ejemplo, tienes que hacer una pequeña inversión para que puedas crecer y demás. Y siempre los procesos o los filtros naturales de que hay un costo, de que tienes que hacer un extra, van limitando a las personas de quienes están esperando porque ciertas cosas sucedan y aquellos que van a ejecutar para que ciertas cosas sucedan. Pero me gusta esto porque incluso aquí en la Biblia habla sobre Dios no necesita demasiada gente para hacer cosas extraordinarias y me reafirmaba mucho en la mañana esta parte. Y sí es una de las cosas que me gusta recalcar, porque lo hablaba yo en la mañana, dije, yo no estoy buscando
tener miles de personas, estoy buscando mis 100 que pueden impactar a los 10,000. O 100,000, perdón, dice 100,000, creo que 100,000. Sí. Este, una de las cosas que me gusta, ajá, 100 de ustedes perseguirán a 10,000, perdón. Entonces, me gusta esa parte, o sea, me gusta porque los que están aquí y los que realmente entren en los procesos de crecimiento realmente lo van a cosechar. Y yo mismo he sido un testigo de eso, he entrado a programas de desarrollo personal y empresarial y realmente hay muy pocas personas que pagando buenas cifras, yo he pagado buenas cifras, pocos ejecutan aquello por lo que pagan. Incluso cuando me tocaba hacer programas de coaching de negocios para varios clientes, no todos ejecutan y no tiene nada que ver la cifra, tiene que ver realmente la claridad sobre lo que quieres y para muchas personas a veces es el dolor, ¿no? Yo creo que uno de los mejores motivantes que vamos a encontrar que es transformacionales siempre va a ser que ya tuviste suficiente de algo, ¿no? Entonces digo, yo por eso para mí es como bien interesante ver que este patrón se repite en todos lados. Digo, no es porque aquí en la comunidad se vea, pero lo vas viendo, o sea, y a mí me da paz eso, porque a mí si yo no tuviese la Biblia como respaldo, yo estaría buscando, no, es que ¿por qué no hay tanta gente o de esto o el otro o está haciendo? No, no, no. O sea, tú tienes que entender que Dios te va a dar resultados sobrenaturales, pero en lo íntimo, en lo pequeño, es donde realmente viene lo transformacional. Y eso es algo que yo te quiero también compartir, pues. Porque no te apantalles nada más por el mover sobrenatural exterior que vas a ver. Realmente tú tienes que celar y cuidar lo íntimo. O sea, Jesús, cuando vemos su proceso, ¿no? Pues sí, había miles de personas que lo seguían, pero su claridad sobre el impacto real que iba a estar estaba con 12. O sea, ahí tenía sus 12. Ahí era donde él realmente intimaba y donde él realmente se vertía para generar un impacto duradero, ¿no? O sea, entonces es igual. O sea, yo creo que algo con lo que quería empezar antes de todo esto, en tu crecimiento, en tu desarrollo, vas a ver cosas extraordinarias, vas a ver resultados grandes, pero tú tienes que ver tu verdadero desarrollo o un desarrollo sostenible en la intimidad. O sea, en las bases, en las cosas que muchos ignoran, en las cosas que muchos no ven como tan valiosas. O sea, casi siempre lo que el mundo vea como algo extraordinario, no lo es para Dios. Entonces, digo, cuida y cela las pequeñas cosas, los pequeños detalles, los pequeños hábitos, ¿no? Pensamientos, todas esas cosas que pues se podrían ver pequeñas, cuídalas, porque definitivamente Dios puede trabajar de manera extraordinaria y quiere trabajar ahí, porque les digo, una de las cosas que a Dios le encanta es moverse de manera extraordinaria con cosas ordinarias o pequeñas, porque solamente así tú te das cuenta que es Él. Y yo lo he visto una y otra vez y lo sigo viendo y lo sigo viendo. Entonces, cuida eso, cela eso, no menosprecies, no solamente estés buscando grandes cosas, sino no pierdas la atención de otras cosas que también son importantes, ¿va? Y bueno, y con respecto al tema, iniciamos ahora en el libro, en la sección 2 que es la sección empresarial. Y me voy a ir un poquito más rápido el día de hoy también, porque creo que hay muchos conceptos que son un tanto evidentes. Pero iniciamos con esta parte que dice el proceso del emprendedor. Y les digo que algo bien increíble es que nosotros podemos materializar cosas, ¿no? Porque si todos tenemos una idea. O sea, todos los recursos que ya están disponibles allá afuera, nosotros no creamos algún elemento o alguna cosa. Creamos o desarrollamos algo a partir de recursos existentes. Puede ser una idea, pueden ser productos, puede ser materia prima y demás, pero todo Dios ya lo hizo y ya está disponible para nosotros para hacer algo nuevo a partir de lo creado. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos que entender eso. O sea, Dios es el que produjo toda la existencia, ¿no? Lo material y demás salió de su mente y nosotros podemos imitar eso con los productos que Dios ya creó o las cosas que Dios ya creó. Entonces, tú tienes esa misma cualidad, tú tienes una capacidad creadora y eso tiene que ser parte de tu identidad. Entender que tú tienes esa capacidad creadora. Ahora, cuando tú estás emprendiendo, muchos forzosamente quieren tener éxito. Y es algo que yo les hablaba ayer. Sé que hay muchos network marketers acá y digo, no tengo nada en contra de la industria, pero
tenemos que entender la practicidad de realmente tener un negocio. Y a veces muchas empresas, muchos proyectos, e incluso no puede ser una empresa de network marketing, puede ser una pequeña empresa, puede ser una pequeña iniciativa. Muchos de esos proyectos te van a dar experiencia, no éxito. Tu prioridad como emprendedor es desarrollar experiencia. ¿Por qué? Porque la experiencia te va a dar velocidad, te va a dar certeza, te va a dar un tipo de sabiduría al momento de manejar tus proyectos y tus negocios. Entonces, no tienes que forzar a que es que si no funciona, no creí lo suficiente. Es que si no funciona, es que no, o sea, si tú te asesoras con personas que conocen de los negocios, no nada más de tu negocio, de los negocios, diferentes personas que te puedan dar una perspectiva, encuentras patrones, un consejo en común. Es de sabios escuchar decir, ¿sabes qué? Posiblemente este barco no me va a llevar, este vehículo no me va a llevar a donde yo quiero que me lleve y me tengo que subir a otro. ¿Ok? Entonces sí es importante que tú puedas entender ese tipo de cosas. Muchas veces, muchos negocios nos van a dar experiencia. O sea, y lo comenté ayer también, o sea, tu trabajo no es tu propósito, pero puedes llevar tu propósito a tu trabajo o a tu proyecto. Dos por Pero a uno. veces uno tiene que poder entender que hay transiciones. Entonces, tu objetivo no es tener éxito de manera inmediata, es tener experiencia. La experiencia te la vas a llevar. Las empresas mueren, los proyectos mueren. En algún momento dejan de existir o pierden la fuerza que tenían, el apogeo que tienen. Pero lo que tú te llevas de estos procesos, eso no, eso sigues y eso aparte lo transmites, lo compartes. Entonces, es importante que entiendas que mientras estás emprendiendo este proceso, tu prioridad es la experiencia. Entonces, erróneamente, fíjate, todos como queremos tener el éxito, nos bloqueamos de tener experiencia, automáticamente dejamos de correr riesgos, dejamos de experimentar riesgos. O sea, si tú te das cuenta cuando tú empezaste tu proyecto, cuando tú empezaste tu negocio, pues una de las cosas que sucedían, que era, pues tomaste riesgos y te generaron resultados. Pero en el momento que te acomodas o que empieza a generar ciertos resultados, dejaste ya de tomar esos riesgos y te volviste alguien que le asusta el riesgo, cuando el mismo riesgo fue quien te llevó ahí donde tú estás. Entonces, conforme tú vas avanzando, hay una cultura de riesgo. Yo sigo tomando riesgos, no dejo de tomar. Cada vez son riesgos más informados. O sea, a veces pues eran riesgos desinformados, pero ahora están más informados. ¿Cómo puedo? O sea, el dinero se mueve a través de el riesgo, porque rompe ciertos patrones. Es la verdad. Un proyecto de inversión, un proyecto inmobiliario, un negocio, lo que sea, todo lo vas a ver cuando lo hace una corrida financiera, hay un riesgo. La pregunta es, ¿ese riesgo vale la pena? Sí, sí vale la pena, lo tomo. Entonces, digo, tú tienes que entender que no vas a generar experiencia, no vas a crecer como emprendedor si dejas de tomar riesgos. Esto que yo estoy haciendo ahorita, con todo esto, tiene un nivel de riesgo, pero también tiene un nivel de beneficio. Así es. Entonces, todo, o sea, crecimiento, cuando tú estás emprendiendo es riesgo. No caigas en el mito, por favor, de que tienes que dejar de correr riesgos. Eso es antiemprendedor, antiempresarial. Todos los proyectos invierten y se arriesgan. Si tienes tu propia empresa, tu propio proyecto, se cultivó, se creó, se desarrolló con riesgo. Y lo peor que puedes hacer es cortar con ese fluir o ese mover, porque el riesgo tiene que permanecer, ¿no? Entonces, se trata de tener experiencia, ¿no? Y la experiencia solamente se va a seguir desarrollando con riesgo. No caigas en la mentira de la comodidad o una seguridad falsa. No existe la seguridad realmente en los negocios. Si no es por ti, puede ser por un factor externo, el que bajen las ventas, esto y el otro. Entonces, más vale que sigas arriesgándote por crecer, arriesgándote por crecer.
más vale que lo sigas haciendo porque no hay tal cosa como una seguridad, no existe. La única seguridad es Dios y no garantiza que te va a ir bien siempre en la empresa, va a haber temporadas como en todo. Entonces, digo, eso es algo que es importante, ¿no? Ahora, lo siguiente cuando estás emprendiendo, o sea, entendiendo que tienes la capacidad creadora de hacer algo, entendiendo que mientras con eso que tienes en la mente tienes que generar experiencia y eso solamente lo vas a lograr con el riesgo. Lo tercero es que tienes que validar que la gente está dispuesta a pagarlo, a pagar por aquello que estás ofreciendo. Más o menos lo hablamos la vez pasada, pero lo único que importa aquí son gente que está dispuesta a pagar por aquello que ofreces, no que se vea bonito, no que se escuche padre, no que le guste a tus amigas o amigos o a tu familia, que tus clientes quieran pagar por ello. Por eso una de las maneras en las cuales tú vas a ver que el mejor crecimiento o la mejor manera de validar ciertas cosas es generando ofertas. Y ofertas no significa que ya tienes que tener hecho aquello que ofreces, sino que tienes que tener un muy buen mensaje para un buen mercado y validar si ellos están dispuestos a pagar por eso que tú ofreces. ¿Cuál es el problema? Que muchos ofrecen lo mismo, o sea, hay una cantidad saturada allá afuera de servicios, de productos que son genéricos, hay mucho de lo mismo, de cualquier profesión, incluso de especialistas, se los digo, trabaja con médicos especialistas, hay muchos ginecólogos, hay muchos urólogos, hay muchos cardiólogos, ¿cómo te diferencias? Tienes que crear una oferta. Tienes que aprovechar tu esencia, algunos complementos y demás y crear algo allá afuera en el mercado que te separe de los demás. Entonces tienes que salir de la uniformidad que pueda haber o lo genérico y destacarte y eso lo vas a hacer a través de ofertas y con eso vas a lograr que la gente vote con sus carteras. Entonces, no te enfoques queriendo cubrir tus inseguridades porque no se ve bonito, porque no tienes esto o el otro, tienes que salir afuera a ofrecer una oferta. Y cuando tengas más de 3, 4 personas dispuestas a pagar por eso, dale con todo. Hoy en día, gracias a las redes sociales, puedes promover ofertas sin siquiera todavía tener ciertas cosas hechas, simplemente para validar si a la gente le interesa. Es una manera súper inteligente. Entonces, digo, ese ya sería un tema más complejo, pero nada más para que entiendas eso. O sea, muchas de las cosas que yo he hecho son validar ofertas. Y simplemente una vez que veo que hay una validación de esa oferta, desarrollo el producto o el servicio que quiero ofrecer. No significa que porque a una persona le interese lo que quiera pagar en ese momento, se lo tengo que vender, pero ya me está indicando que lo quiere, ¿no? Ah, y bueno, entonces por eso tienes que tu prioridad es validar que la gente quiere pagar por aquello que se te ocurre dar. Súper importante. Entonces, eh, eh, además, como les decía, la diferencia de un comerciante y un empresario va a ser que tú tienes que entender que tu prioridad es vender lo que haces, no hacer lo que promueves o lo demás. O sea, muchos se enfocan en hacer algo en vez de vender algo y por eso no tienen ingresos. Y les digo, volvemos al punto, lo he trabajado con muchos especialistas. O sea, soy muy bueno haciendo esto, sí, pero no lo sabes vender. Y tú tienes que entender algo, el mercado como tal, no le importa cuánto sacrificaste, no le importa qué obtuviste, el mercado se mueve por sus propios intereses, de cualquier industria, de cualquier sector. Se mueve por sus propios criterios. Y tu objetivo es entender eso. O sea, hay como una cultura, y te lo veía también mucho en el sector de la salud, digo, porque trabajé mucho tiempo ahí, como con una meritocracia, es que como yo ya hice todo esto, como yo ya sacrifiqué todo esto, ya debería de tener clientes, ya debería yo de tener resultados. Al mercado no le importa absolutamente nada de eso. Al mercado solamente le importa satisfacer sus propias necesidades. Cuando tú tengas eso en cuenta, cuando aceptes esa realidad, te deshagas de esa como de yo me lo merezco. Simplemente es qué necesita el mercado, qué necesitan este tipo de clientes ideales. Cuando te deshaces de esa mentalidad de que el mercado te debe algo, el mercado no te debe nada. Tú entraste ahí y tú decidiste pagar el precio para participar ahí. Eso que les digo es un poco crudo, pero es la realidad y necesitas aceptar eso porque les digo, en los negocios hay mucho romanticismo. Lo voy a declarar, me voy a hacer este muro de no sé qué, todas estas cosas que digo que no están mal si te inspiran,
Pero al final del día, si no tienes estrategias o una mentalidad realista alrededor del mercado, no vas a tener resultados. Yo he visto gente que van a seminarios que pagan 8, 10 mil, 12 mil dólares, hasta más, y no han influido nada en los resultados de sus empresas, porque carecen de entender esto que te acabo de mencionar ahora. Entonces, tu objetivo es entender, dominar el hecho de saber vender lo que haces, ¿no? Siempre va a haber alguien que va a hacer mejor tu trabajo. Y si quieres tener una empresa, en algún momento vas a delegar lo que tú haces, contratar a alguien que lo haga por ti. Porque si no, vas a seguir siendo un autoempleado, intercambiando tiempo por dinero. Cuando quieres tú ser un verdadero empresario, tienes que enseñar a otros en el área en la que estés. Vas a tener que delegar. Vas a tener que delegar la administración, incluso la ejecución, lo que tú quieras, vas a tener que delegar y tú simplemente enfocarte en la comercialización de aquello lo que tú haces. Tal vez lo vas a poder seguir haciendo, pero no con el mismo porcentaje. Digo, aquí las clínicas más exitosas, una de las cosas que veo, o con las que trabajaba, pues varios médicos ya no operan, todos los supervisan ciertas operaciones, se meten a ver, pero ya realmente no operan. O sea, delegan bastante el proceso. Están ahí, pero ya no se llevan el desgaste, ya no se llevan todo ese proceso, ya delegan demasiado. Y tú dirías, es que ganan más, ganan todavía mucho más. Y ganan menos, ganan todavía mucho más. Mucho más. De hecho, el secreto, lo que los judíos entienden es lo siguiente. Ellos dicen, yo sé que me va a ir muy bien económicamente si yo ayudo a otros a que les vaya bien económicamente. Cosa que el latino batalla bastante en entender. Yo quiero tener todo para mí. No, es que le voy a perder. Es que esa es tu bronca. Ese es tu problema. Es colectivo esto. Y entender que te tienes que separar cada vez más del hacer algo y más en vender algo. Cuando tú sabes vender aquello a lo que tú te dedicas, siempre vas a tener personas que saben hacer aquello que tú te dedicas sirviéndote a ti. ¿Por qué? Porque van a encontrar en ti cierta certeza, cierta seguridad. Mi mamá no tiene, por ejemplo, mi mamá que es dentista acá, no tiene problemas con abrir una vacante. Yo le dije, o sea, hay muchos dentistas buscando pacientes, muchos. Tienes una fila ahí de especialistas de todos. Si sabemos atraer pacientes, siempre vas a tener mano de obra calificada. No me voy a preocupar. Y se van a adaptar a los términos que nosotros les digamos, porque nosotros somos los que generamos el capital. Eso es. ¿Por qué ciertas empresas, si todavía estás trabajando a una, tienes cierto control sobre tu vida? Porque ella es la que te ayuda a generar ingresos. Así es. Entonces tienes que empezar a identificar esto. O sea, ¿quién controla tu fuente de ingresos? Y que va a determinar tu manera de trabajar, tus horas, bueno, y todas estas cosas. Lo mejor es que tú entiendas que tú puedes estar en ese control. Hay un precio que pagar, va a haber conocimientos que tienes que aprender, va a haber horas que vas a tener que sacrificar, va a haber lujos que vas a tener que cortar, va a haber mentalidades que vas a tener que cambiar, hábitos que vas a tener que cambiar, muchas cosas. No es sencillo estar en ese punto. Hay un costo, hay un precio que hay que pagar para estar en ese nivel. O sea, pero pues entre más rápido acepten estas verdades que les estoy dando ahorita, creo que les va a ayudar más. Y trato de ser como muy puntual en esto, porque en eso sí soy como un poco más serio, porque hay mucho misticismo y hay mucha mentira alrededor de todo esto, ¿no? Pero si te digo, si tú controlas el flujo de capital, nunca te va a faltar mano de obra, nunca te va a faltar gente esperando a que la apoyes. ¿Por qué? Porque nadie quiere pagar el precio de aprender todo esto, nadie quiere estar en un punto, en un lugar donde lo que les hablaba, correr riesgos. Yo llevo corriendo riesgos desde mis 20 años, emprendiendo camisas, piezas dentales, vendiendo esto, el otro. O sea, llevo toda la vida. Es más, si yo no estoy corriendo riesgo en 6 meses con algo, me empiezo a frustrar, me empiezo a aburrir, me hace daño, porque ya estoy en esa dinámica constantemente. Pero otra cosa, no es para todos. Como les decía, si vimos al inicio de maestro, labrador, siervo, esclavo, hay gente que va a transicionar en esas etapas. Hay gente que siempre va a querer ser un siervo.
Hay gente que siempre va a querer ser un esclavo. Hay gente que siempre va a querer ser un labrador. Y hay gente que va a ser un maestro. Lamentablemente, conforme vas hacia arriba es menos. ¿Por qué? Porque tienes que encontrar un principio ahí en la Biblia. Porque al que se le da mucho, se le pide mucho. Y al que tiene poco, pues poco. Si tú no controlas tus ingresos, si tú no manejas personal, si tú no, o sea, no se te va a pedir que te actualices, no se te va a pedir que vayas creciendo tu negocio. O sea, si quieres más, tienes que entender que vas a tener que dar más. Tú no esperes, y de una vez se las voy a poner para todos, tú no esperes llegar a la visión que tú tienes con la versión que tú eres ahorita. No es realista. Vas a tener que romper con muchas cosas. Y una de las cosas que les comentaba es, Dios nunca te va a dar algo que no estés calificado para manejar. Entonces, no esperes que con ciertos hábitos, ciertas conductas, ciertas maneras de pensar, alcances una visión que Dios te lleva a ti. Entonces, mientras tú tengas esto en claro, les digo, es un cubetazo de agua fría y es muy realista, pero es la verdad. O sea, ¿por qué? Porque tienes que equiparte, pues, para alcanzar ciertos resultados, ¿no? Más adelante, digo, esos son como los 5 pasitos que les decía la idea, tener experiencia, realmente validar que la gente quiere pagar por aquello que estás ofreciendo, luego, obviamente entender que tu prioridad es entender cómo promoverlo eficientemente, ¿no? Entonces, lo mejor que tú puedes hacer es siempre estar optimizando tu manera de promover lo que estás haciendo y corriendo ese riesgo, ¿no? Ahora, una de las cosas que cuando ya pasaste esta etapa, ya tienes algo que estás ofreciendo, hay 4 conceptos que al menos tú tienes que entender y dominar. Y lo hablamos otro día. Número 1 es tu cliente ideal. No todas las personas son tus clientes. No todas las personas son tus clientes. No naciste para servir a todos. Es un error caer en la generalidad. No estás para todos. Y no porque todos necesiten lo que tú haces, no significa que todos van a valorar lo que tú haces. Sí, miren, así los voy a poner. Por lo menos yo puedo hablar por México. Ah, sí, si fuese el caso de que yo le vendo a todos y funciona mi negocio, créanme que los nutriólogos serían de las personas con más capital que tuvieran, porque México es de los países con más sobrepeso. Pero ¿por qué toda la gente que tiene sobrepeso no va al nutriólogo? Cuando hay muchas. O sea, creo que es como 1 de cada 3 personas en México, no me acuerdo, algo así era la estadística. O sea, ahí está evidente que no porque todos necesiten lo que tú haces significa que eres para todos, no. Eres para un grupo específico de personas. Y tú tienes que entender esto, porque cuando entiendes, cuando te anichas, cuando te enfocas a ese grupo de personas, número 1, van a valorar tu trabajo, van a respetar tus tiempos, van a ejecutar aquellas indicaciones que tú les des, les vas a poder tú generar resultados, lo que te va a dar certeza y seguridad en tu trabajo, va a dignificar tu trabajo, vas a tener buenos testimoniales y experiencias con los cuales tú puedes escalar, van a poder pagar por lo que tú haces sin titubear. O sea, esa es la ventaja de buscar un grupo de personas concretas a las cuales servir con excelencia. Entonces, no eres para todos y te tienes que tumbar de esas cosas, independientemente de la industria en la que estés. A mí cuando alguien me llega, sí, es que tú puedes venderle este producto a todo mundo, aléjate de mí, eres un ignorante en los negocios porque no entiendes este principio. Y tú mira, si tú tienes un propio negocio, de las cosas más difíciles en la vida que tú te vas a encontrar, personales por lo menos, es caerle bien a todos, ¿verdad? Dice que nadie es monedita de oro para caerle bien a todos. ¿Qué te hace pensar que tu negocio es para todos? Si ese principio te dice que no le vas a caer bien a todos, tu negocio no es para todos, porque tu negocio es una manifestación de ti. Tú generas clic más en tu grupo de amigos, pues no te juntas con todo mundo, estamos de acuerdo. No pasas tiempo con todo mundo. O sea, la calidad
social o grupal se da a través de una selección concreta de personas que comparten ciertos estándares, valores y demás. Y tú tienes que entender este principio de anicharte del cliente ideal, porque esa es la base de tu negocio, no lo que haces, sino a quién sirves. No es lo que haces, sino a quién sirves. Tu negocio gira alrededor de las personas que tú sirves, no de lo que tú haces. Porque incluso lo que tú haces puede dejar de ser irrelevante. La solución que tú ofreces puede dejar de ser irrelevante y puede haber otras soluciones que mejoren el problema. Y dejaste de ser una persona valiosa porque ya no funciona. Vamos a poner un ejemplo muy burdo. Las personas que estaban, no sé, cuidando los estacionamientos, ¿no? Llegan las máquinas y ahora ya no necesitas a una persona porque ya la máquina hace su trabajo. Hoy en día les puedo decir, por ejemplo, y está revisando esto con bastante curiosidad y asombro, hay muchas plataformas de, de inteligencia artificial que están creciendo de una manera súper rápida porque están aprendiendo de los datos súper rápidos. Entonces, por ejemplo, ahorita estoy viendo con personas que se dedican a hacer código, programación. Tú le pones algo a esas, o sea, prográmame este sitio, esto, te lo hace con un nivel de eficiencia como de 90 y tantos %. Ya no necesitas un programador para hacer ese tipo de cosas. O sea, o sea, cada vez necesitas menos a las personas para ciertas tareas. Ahorita puedes usar también inteligencia artificial, lo que está sucediendo, para que te haga una, que te corran, te corra una estrategia de marketing o te corra, o que te haga ciertos diseños, etcétera. O sea, cada vez más, muchas de las cosas que nosotros ahorita hacemos nos pueden deshabilitar. Yo recuerdo, estaba todavía chico, recién habíamos llegado a la ciudad, teníamos poco. Mi madre iba a trabajar a diferentes clínicas. Y yo recuerdo que una de las clínicas a las que iba era en la zona donde se llama Playas, aquí de Tijuana, y es la zona ahí como en la costa. Y una de las cosas que iba mucho esa familia, a mí me encantaba esa familia muy próspera, el esposo de la doctora tenía este súper trabajo, y bueno, ¿no? Y pues me acuerdo yo, porque pues nosotros no teníamos mucho capital en ese entonces, y pues a mí yo me iba porque me gustaba, pues yo no tenía videojuegos y pues jugaba con el hijo de la doctora y para mí era como la vida soñada, ¿no? Como decía, wow. Yo recuerdo como ¿qué serán? A los 10 años de eso, hubo todo un mover con toda esta revolución digital y demás, al señor lo despiden. Lo despiden después de como veintitantos años de trabajo, y toda la familia se viene abajo porque pues toda la estructura que tenían dependían de eso, ¿no? Y, y te das cuenta, pues, que no es lo que haces. Incluso, o sea, veo ahorita muchos, lamentablemente, muchos buenos profesionales que se han enfocado tanto en su trabajo y no en saber, es un negocio, que la están pasando muy mal. La están pasando muy mal. Volvemos al punto. Ignoraron los principios de los negocios. La misma Biblia habla, me encanta esta parte, dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y eso es otra cosa que tú vas a ver. Tú vas a ser víctima de tu ignorancia. Ignorancia es lo desconozco o lo conozco, pero no le pongo atención. Así es sencillo. Porque digo, a veces, como es, creo que decía el pastor, dice que pobre diablo, dice, a veces le echamos la culpa de cosas que ni siquiera son de él, pues. O sea, es de uno. Y te digo, un buen emprendedor toma responsabilidad y realmente se vuelve responsable de su condición. Yo no puedo decir, ay, no tengo buenos clientes. ¿Cómo estoy pescando clientes? ¿Por qué no tengo buenos clientes? ¿Quiénes son mis clientes ideales? ¿Cómo le hago para atraerlos? Es tan fácil quejarse. Y yo a veces no quiero caer en una conducta como lo hacía el pueblo de Israel, que se quejaban de todos estos vatos. Es que no tengo esto, es que no tengo el otro. Hasta que, o sea, para que le colmes la paciencia a Dios, la neta, yo creo que ahí sí tienes que estar en otro nivel, ¿no? Pero a veces así somos. No nos damos cuenta
¿quién tiene nuestra cobertura? Y nos quejamos todo el tiempo. Entonces, volvemos a este punto, tú vas a ser víctima de aquello que ignoras. Si tú no conoces tu cliente ideal, vas a estar sirviendo a todos, vas a estar batallando mucho, no te vas a poder posicionar, no vas a poder generar realmente algo grande, sólido, rentable, creciente para ti. ¿Ok? Lo segundo, como les decía, necesitas un mínimo viable, no necesitas salirte del perfeccionismo, necesitas poder promover algo en su versión más rústica que cumpla con el propósito. Yo siempre he lanzado productos mínimos viables. El primer reto que lancé digital para el área de la salud se llamaba el Doctor Digital. Y ese lo hice en un grupo de Facebook. Después lo hice en una plataforma, después lo regrabé y lo mejoré, le agregué más cosas, pero empecé con algo rústico que cumplía su función. Tú tienes que hacer ese principio tuyo, mínimo viable. Producto mínimo viable, servicio mínimo viable, consulta mínimo viable o lo que quieras, pero necesitas algo con lo que puedas empezar de manera rústica, imperfecta, pero que cumpla las necesidades, que comunique las virtudes de aquello lo que tú haces. ¿Ok? Entonces, esa es una parte como súper, súper importante que, que, que tienes que tener como en cuenta, el producto mínimo viable, ahí lo profundizo más, pero digo, tiene que quedarte en claro eso. Después les decía, una oferta es un conjunto de elementos, no es un descuento. Muchos piensan que las ofertas, cuando hablo de ofertas, estás hablando de descuentos. No, oferta es cómo te genera algo muy valioso e irresistible a ti, cliente ideal, que estés dispuesto a pagar o más, o al menos el precio justo. Eso es. Y significa entonces posiblemente que vas a tener que hacer algo más valioso, que vas a tener que trabajar más duro, que vas a tener que dar la milla extra. Pero muchos no hacemos buenas ofertas porque, es que no lo pagan, es que no lo quieren. Pues sí, porque estás sirviendo a las personas incorrectas y tú estás dejando que ciertas personas incorrectas determinen el valor de tu negocio. Yo por eso es tan importante que empieces con aquellos que realmente van a valorar tu trabajo, aquellos que realmente van a encontrar valioso aquello que tú haces. Ahí es donde tú tienes que empezar. Y solito, como les dije, la calidad filtra a las personas. O sea, ¿cuántos de ustedes si ven, o sea, no, digo, no quiero ser como muy evidente, ¿no? Pero, o sea, a mí me ha tocado, o más puedo poner un ejemplo personal. O sea, hay tiendas a las que ni entro, digo, ¿para qué, Saúl? O sea, la verdad, no traigo ahorita para esos lujitos, o sea, ni voy a entrar. O sea, porque pues no estoy en esa temporada o simplemente pues no soy el cliente. O sea, ¿cuántos de aquí se la pasan yendo a la Mercedes a ver carros? No, pues dices, pues si no es mi temporada, no estoy ahí, ¿para qué voy a entrar? La gente que va a entrar a la Mercedes, pues es la gente que va a ir o a comprar un carro, le interesa un carro, ¿no? Entonces es igual. O sea, tú tienes que crear algo que atraiga a las personas adecuadas, que tenga los elementos adecuados y servir a esas personas con excelencia. Digo, está este mito que es que como todos pueden ser mis clientes, voy a hacer una oferta que sea para todos. Error. Ahí ya empezaste mal. No es para todos. Claro que posiblemente entre más selectivo o selectiva te vuelvas, más esfuerzo va a requerir. ¿Ok? Y lo siguiente, el cuatro punto que tú debes dominar, ¿no? De estas cuatro cosas, de entender y dominar, es que hay un proceso de venta. Tú tienes que entender que tienes que tener un sistema de ventas. Ok, así prospecto, así le vendo o le doy seguimiento a este prospecto, así o cierro la venta, así le entrego yo, le doy este servicio a este cliente. Esto es lo que hago posterior que ya se le dio el servicio a este cliente. Con este siguiente paso podemos hacer que venga nuevamente o pedir su retroalimentación o recomendación para otro cliente. Ese es un proceso de venta. Tienes que tener un proceso de venta. Les digo, estas cosas que les estoy comentando no se escuchan padres, no los vas a escuchar en un motivacional en YouTube, no son cosas que tú dices, wow, me encantan, pero si quieres generar ingresos, los tienes que entender, los tienes que conocer, los tienes que dominar y los tienes que implementar. Si no entiendes esto que te estoy hablando, si no lo tienes en tu negocio, no es que Dios no te está poniendo en un proceso y no quiere que te vaya bien y está probando tu corazón, no, es porque has ignorado ciertos principios que simplemente no has ejecutado.
Les digo, nosotros vamos a ser víctimas de aquello que ignoramos o que conocemos y decidimos no atender, o aquello que simplemente no sabíamos que teníamos que atender. ¿Ok? Entonces esos son los 4 puntos. Siguiente de ahí, otro punto que doy en el libro es que modeles el éxito. Y me encanta porque en Eclesiastés 1:9 el rey Salomón decía, la historia no hace más que repetirse, ya todo se hizo antes, no hay nada realmente nuevo debajo del sol. Digo, muchos quieren reinventar la rueda. Error. En tu sector, en tu industria, donde tú estás, si no es en tu ciudad, si no es en tu país, hay alguien que ya está haciendo las cosas bien. Lo único que tienes que buscar es entender cómo lo está haciendo y replicarlo a tu manera. Es todo lo que tienes que hacer. Busca personas que estén haciendo las cosas bien. Entonces, una de las cosas que a veces no entendemos en esto, o sea, yo quiero reinventar la rueda, yo quiero tener ideas nuevas, no, o sea, independientemente en la industria en la que estés. Ahora, lo que está interesante es que muchas veces hay personas que de tu sector que están enseñando a otras personas de tu sector lo que a ellos les ha funcionado y te va a dar velocidad. Y muchas personas, no es que no sé si invertir en eso. O sea, si tú me hablas de real estate, seguramente hay muchas personas que enseñan a cómo promoverte como un broker. O de marketing dental, hay muchas personas que enseñan cómo crear tus campañas eficientes. O sea, hay personas que ya te están enseñando, que ya tienen un sistema, una estructura comprobada que genera resultados, que te va a permitir a ti obtener ciertos resultados. Pero hay quienes no están dispuestos a pagar el precio y es de las cosas más ilógicas que se me hacen, porque tu recurso más importante es tiempo. O lo vas a aprender por tu cuenta y te puede tomar meses, o puedes pagar por alguien que ya te diga cómo funciona la cosa y simplemente lo ejecutes. A mí, creo que la gente que mejor conozco también de los negocios, lo que más atesoramos es nuestro tiempo. A mí no me gusta que me hagan perder mi tiempo. La verdad, Saúl se vuelve un ogro cuando siente que le están haciendo perder el tiempo y cuido mucho esa parte. Y no estoy diciendo porque soy la persona más productiva y quiero hacer 1000 cosas, no, porque todo lo contrario, a mí me gusta vivir una vida calmada, tranquila, con tiempo para leer, tiempo para pensar, tiempo para hacer, tiempo para invertir con mis amigos. Para eso, o sea, diseño, mi negocio casi siempre está diseñado para servir la vida ideal que yo quisiese tener. Y obviamente celo aquellos en mi tiempo porque lo puedo distribuir o con mi familia, o con mis amigos, o con la iglesia, o con lectura, o con lo que sea, pues. Entonces, si tú estás emprendiendo, tú tienes que entender que tu recurso más importante es tu tiempo y que tú tienes que buscar aquellas cosas que te den velocidad y te ahorren tiempo, no que te ahorren dinero. El dinero se mueve, el dinero te lo gastas en otras cosas más tontas a veces. O sea, digo, a mí se me hacía muy interesante, porque estaba yo, una vez trabajé con unos dueños de estilistas, ¿no? Digo, me he estado en todas las industrias y siempre son los mismos patrones. Y una de las cosas que yo veía, decía, no creo que la gente quiera pagar por esto, ¿no? Y él me decía, no, sí, mira, pues pago por esto, no sé si eran como extensiones, tiene como diferentes, no, ni sabía yo, no sé mucho de ese mundo, ¿no? Pero había como extensiones, unas de cabello como natural y otras como falso o algo así. Y había unas como que naturales que le salían como en $1,200, o sea, a las chicas, y había otras como de 300 y otros de 150, no sé, hay como diferentes sabores y colores, ¿no? Pero a mí se me hacía increíble que pagaran por eso. Le decía, bueno, ¿quién paga por esas? Bueno, me dice, estas que están acá normalmente pagan este tipo de mujeres, digo, ya más o menos generamos un arquetipo de cliente y buscábamos empoderar o empujar más ese tipo de ventas. Pero también salían muchas anomalías respecto a personas que tú pensarías que no, o sea, dices, wow, están batallando con otras cosas, pero en esto ni la piensan. Algo que sería un lujo, lo ven como necesidad. ¿Qué onda? Pues así. Les digo, a mí una y otra vez el mercado me ha mostrado lo ilógico que es.
El mercado es emocional. No, por eso digo, no te compran lo que tú haces, te compran el resultado de lo que tú haces. Entender esto también te va a ayudar un montón. Te va a ayudar a poder ser una persona mucho más crítica. Pero por eso tienes que buscar ejemplos allá afuera que te den velocidad. No querer hacer todo tú, no querer descubrir todo tú. Sal de esa manera de pensar. Cuando se te acaben las ideas, cuando se te acabe la inspiración, tienes que buscar a quién modelar. ¿Quién ya hizo lo que yo quiero hacer? ¿Con quién me puedo acercar? ¿Qué libro puedo leer? Una de las cosas que les hablaba en el podcast es que detrás de cada problema hay una persona apasionada, o para cada problema hay una persona. O sea, hay alguien que le encanta ese problema que tú tienes y que ya escribió un libro, ya escribió un método. O sea, ahí hay algo. O sea, entonces tú tienes que poder tener esto como súper en claro, ¿no? O sea, modelar tiene que ser parte, no innovar. O sea, innovas, sí, pero realmente modelas. Y muchas de las cosas que yo he hecho que más resultados me han dado simplemente modelo. O sea, cuando aprendí a hacer ofertas, cuando aprendí a hacer marketing, cuando aprendí a generar contenido. O sea, no reinvento nada, busco velocidad. Y eso me da mucha tranquilidad porque ya no estoy cargando con el peso de ¿funcionará? ¿No funcionará? No, ya está comprobado que funciona un montón de veces, va a funcionar. Entonces, eso también tiene que ser parte de tu manera de manejar tu proyecto. El siguiente punto que les hablo ahí en el libro es del poder de la fuente. Y esto es importante porque tú tienes que tener, o sea, como si se acuerdan, una de las cosas que les decía es que tienes que tener la tribu correcta, ¿no? Para poder rebotar tus ideas, nutrirte, inspirarte y demás. Pero también tienes que tener lugares a los que tú vayas a calibrarte otra vez o a encender ese fuego emprendedor, ¿no? O sea, tienes, o sea, escuchas algunos podcasts, escuchas algunas prédicas, tienes algo, o sea, busca personas o espacios que cuando estés en esos estados de apatía, enciendan ese fuego en tu corazón otra vez. Súper importante que eso lo tengas en claro. Súper importante. Porque la gran mayoría de los emprendedores cometemos el error de hasta que me sienta de tal manera lo voy a hacer. No, no se trata aquí de sentir, se trata de hacer las cosas independientemente de cómo te sientas. Y si eso ha sido una manera de pensar, entonces busca pueden ser, digo, canales de YouTube, pueden ser comunidades, pueden ser podcasts, cosas que estés nutriendo tu mente mientras vas manejando, mientras vas caminando, mientras estás limpiando tu casa, o sea, busca estarte cultivando. Yo lo hago. Mi hermano tiene, por ejemplo, un gimnasio de CrossFit aquí. Aparte, no soy yo tan fan del CrossFit, pero a mí me encanta mi tiempo en el gimnasio porque siempre estoy escuchando, siempre pongo prédicas o pongo música o pongo cosas que tengan que ver con aquello que yo quiero potenciar en mi día. Entonces, mientras estoy trabajando con mi físico, con mi cuerpo, estoy trabajando mucho con mi mente. Entonces, tú tienes que poder tener fuentes que te nutran y ser intencional en estar echándole leña a ese fuego, pues, con contenido, con información y limpiarte del cochinero que te robe energía, que te robe paz, que te robe claridad, o sea, todas esas cosas. Entonces, cuida tus fuentes, determina cuáles van a ser tus fuentes de inspiración, tus fuentes de motivación y estate conectado con esas. Crea una disciplina. Voy rumbo al trabajo, escucho este podcast, escucho esta prédica. O sea, estás intencionalmente, no se trata de sentir. Y literal, nada más estás a un clic. Y lo padre de todo esto es que muchas veces, mientras estás haciendo otras actividades, le estás hablando al subconsciente y se queda, hace clic. Digo, yo siempre traigo aquí en mi celular mi blog de notas, ¿no? Y si hay algo que me hace sentido, lo apunto, y demás, ¿no? Pero es como súper importante que lo tengas ahí a la mano. Tienes que entender que hay un poder en tener fuentes, ¿no? De claridad. Siguiente que hablo ahí en el libro es del poder láser, no escopeta. Volvemos al punto, o sea, no puedes estar atacando todo al mismo tiempo. No vas a ser eficiente. Y cuando no eres eficiente, empiezas a demeritar mucho tu potencial o tu capacidad. Entonces, si es como que medio triste el tú ver, no está funcionando, está pasando todo esto, etcétera, etcétera. No, o sea, tú tienes que ver
que hay una manera siempre de poder obtener resultados, pero siempre va a ser una mientras tú tengas claridad y no te estés distrayendo con otras cosas. Entonces, un buen negocio siempre se va a ver dirigido porque tienes un buen enfoque y tienes menos distractores. Entonces, si te estás distrayendo con muchas cosas, pues posiblemente no vas a cosechar los resultados que tú quieres. Entonces, el enfoque láser, es decir, estoy abordando muchas cosas, estoy yo ocupándome en muchas cosas, porque a veces tienes tantas cosas que no haces nada, ¿no? Te abrumas. A mí me ha pasado muchas veces, ay, tengo que hacer esto, esto y el otro, tal, 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 tal. Bueno, pues lo que tienes que hacer es enfocarte en aquellas que son vitales, hacer una lista. Una de las cosas que me enseñó uno de mis mentores es, en la noche escribe todas las cosas que tienes que hacer mañana y lista la de la más importante a la menos importante. Ya te levantas y ya sabes qué hacer tu día. Empiezas a vivir un día proactivo, no reactivo. Así de sencillo. Y de estas 5 cosas que tengo que hacer, estas son las 3 más importantes. Casi siempre puedes incluso empezar con las más importantes desde la mañana, si ya es posible que lo puedas hacer, ¿no? Entonces, les digo, el enfoque, acuérdate, enfoque láser en tu vida no escopeta. La escopeta es así, el láser es muy puntual. Pero lo padre es que la escopeta, aunque es poderosa al inicio, no tiene mucho alcance. Pero el láser llega lejísimos. Entonces, esa mentalidad te va a llevar bien lejos. Te va a ser súper eficiente a largo plazo también. Entonces, trata de que seas una persona muy, muy, muy enfocada. Aparte, el láser siempre da en el blanco, la escopeta no siempre, a menos que estés cerca. Entonces, si le estamos apuntando por cosas grandes, lo mejor que tú puedes tener es la claridad de un enfoque láser. Y lo puedes usar para todo. O sea, si hay áreas que tú le estás entregando a Dios, prioriza una. Ve cuál es ese efecto dominó. Si resuelvo estar en mi vida, todo lo demás viene. Casi para todos los negocios, cuando resuelven la ecuación de cómo atraer clientes de manera constante y calificada, todo lo demás se vuelve más sencillo. Puedo agarrar mejor equipo, puedo agarrar mejor mobiliario, puedo contratar personal, puedo delegar, puedo empezar a sistematizar. Cuando resuelven la ecuación o el problema de adquisición de clientes de manera constante y frecuente. Por eso para mí es una de las áreas donde uno tiene que empezar. Entonces, digo, ahí es donde puedes estar como muy, muy enfocado. Igual puede ser en algún área que quieras trabajar en tu vida. Y como les decía, esta parte hace un rato que les hablaba sobre modelar el éxito, pues que tú tienes que entender que te vas a estar enfrentando con muchos retos, muchas áreas de oportunidad, muchas cosas que tienes que trabajar. Lo mejor que tú puedes hacer es buscar el quién, no el cómo. O sea, ¿quién me puede ayudar con esto? ¿Quién me puede producir esto? Sí, al inicio estás trabajando, no tienes muchos recursos, lo que sea, perfecto, entiendo que tienes que ser un todólogo, todóloga, pero eso no es toda tu vida. Les voy a dar un secreto que me dio en un mastermind uno de mis mentores principales. Él me dijo lo siguiente, ¿no? Me dijo, si tú traes a una persona de un tercer mundo a Estados Unidos, es muy probable que tenga éxito, porque sabe aprovechar extraordinariamente los recursos que tiene. Pero el problema con esas personas que una vez que tienen los recursos, siguen viviendo en tal carencia que no pueden ser unas personas prósperas. Siempre su mentalidad se queda como esa de carencia. Entonces dice, tu mayor virtud, la mayor virtud que es aprovechar todos los recursos que tienes porque estás limitado, cuando estás creciendo tiende a ser tu mayor piedra porque sigues pensando como si no tuvieras cuando ya tienes. Y cuando me dijo eso, crean que fue una cachetada con guante blanco que me pegó hasta el ADN, ¿no? O sea, porque sí es cierto. O sea, cuando perdí la empresa y todo, pues no tenía nada y aproveché lo que tenía y los resultados, pero nunca como que me costaba trabajo ir por más porque yo seguía pensando como si no tuviera, pues cuando no es cierto, tengo mucho más que como empecé. Pero y ese ha sido mi error, ¿no? En algún momento ese era mi error. Seguir pensando como si no tuviera. Y decía, es que ese es el problema, Saúl. El problema es que sigues pensando desde la escasez cuando no tienes ya escasez. Ya tienes una estructura, ya tienes una plataforma. Y yo, wow, es cierto. O sea, por eso tú vas a ver que hay ciertos ejercicios que hacen gente que ni siquiera es creyente
como tener dos cuentas de banco, una para inversión, otra para dar, ¿no? Aparte la de ahorro. Y la de dar es, una de las cosas que te puedo decir que ellos hacen es, no sé, digamos que generaron $100,000 y ellos determinan que siempre 10% va a quedar para dar. Y no te estoy hablando de gente que no es religiosa. Entonces, 10% es para dar, de ahí un 8% es para inversiones, ¿no? Y inversiones que no se deprecian, pueden ser cosas que no decrecen en valor. Y ellos tienen estas cuentas, ¿no? Y normalmente muchos los que hacen es sacan el efectivo cuando están empezando a crecer económicamente, ¿no? Vamos a poner que sacan de una cuenta de la empresa y sacan el efectivo, ahí sacan un 18% de dinero de una cuenta, lo van a la caseta y lo dejan para ver el mover del dinero. Son cosas bien raras que las estoy explicando, pero son cosas que funcionan. Y y depositan en la de dar y depositan en la de inversiones. Esta de dar es importante porque una y otra vez la cuenta que usan para dar, esa la usan para cuando van a dar una buena propina, cuando van a dar algún regalo para alguien necesitado. Además, simplemente son con actos de gratitud para dar a organismos y demás, ¿no? Esa cuenta de dar, o sea, si dieron 10, te estoy hablando de alguien que es ateo. Estoy hablando de uno de los, se llama Dan Kennedy, es uno de los mayores referentes de marketing en la historia. Dice, yo no sé cómo funciona. No me interesa la metafísica, cómo funciona. Mis clientes, mis alumnos no saben cómo funciona, pero si damos 10, regresan 20. Cuando yo empecé a escuchar eso y yo con los rollos que tengo, ¿no? De que soy creyente y que todo esto, decía, no te pases. O sea, estos vatos, o sea, ignorando la fuente, no les importa realmente, o sea, pero siguen principios que dicen, oye, es que esto funciona. Y dice, yo mis clientes cuando empiezan, llegan y dicen, no, pues para la de dar voy a dar un 4%, pero empiezan a ver que esa cuenta es la que más les genera un retorno, pues generan resultados extraordinarios y pues te digo, se vuelve algo muy interesante. Aparte que hay una llenura, una satisfacción muy especial cuando ayudas. Y él dice, o sea, yo ya doy, sí, porque me encanta dar, me encanta, pero porque se regresa. No sé cómo se regresa. Una oportunidad, o sea, no sé cómo siempre se regresa multiplicado. Más de lo que doy, siempre tengo un retorno de eso. O sea, por eso los grandes, dices, ¿tú crees que los grandes filántropos que ves ahí lo hacen solamente por ayudar al prójimo? No, lo hacen porque saben que hay un retorno inmediato casi de todo eso. Entonces, para mí fue muy interesante escuchar estas cosas desde la perspectiva que yo tengo, ¿no? Y es lo que te puedo decir, o sea, cuando vas buscando el quién te va apuntando a cosas que a lo mejor ya conocías, pero hasta que lo escuches, por ejemplo, yo hasta que escuché eso como de un ateo, o bueno, no ateo, pero alguien que simplemente ha decidido no creer, y personas también hay que pues, a lo mejor profesan otras religiones y pues siguen esos principios, oye, dices, no te pases, qué interesante, qué interesante. Entonces, buscar el quién te va a dar velocidad, buscar el quién te va a dar paz, buscar el quién te va a permitir tener claridad, buscar el quién te va a ahorrar estrés y bueno, y todas estas cosas, ¿no? Y cierro con esta parte, que la virtud de todo esta que estamos hablando ahorita es para que tú empieces a trabajar en tu negocio, no para tu negocio. Como les decía, conforme vas avanzando y vas creciendo, tienes que delegar. Tu prioridad es que la visión siga creciendo, que contratar a las personas más capacitadas, más apasionadas, delegar lo más posible y obviamente tú enfocarte en promover, ser el mejor promotor de aquello a lo que te dedicas a hacer. Tú no vas a ver aquí en México, por ejemplo, un Carlos Slim ahí en las partes ejecutivas y demás. Él se encarga, él ya tiene un know-how, un conocimiento y él ha construido una red de relaciones y demás, pero él no está operando en Telcel, no está operando en todas las empresas que él tiene. Él delega, se enfoca en trabajar en las cosas que son importantes para su negocio. Y como microempresarios o pequeños empresarios que están acá, tu prioridad es saber cómo aumentar la cartera de clientes, retener a esos clientes, multiplicar a esos clientes, posicionar tu negocio. Eso es trabajar en tu negocio, tu oficio como tal. Va a haber un punto donde no te va a alcanzar el tiempo,
no te van a alcanzar las horas, te vas a cansar, no lo vas a ver como algo, lo he visto una y otra vez en todos los sectores. Por eso tienes que entender tu negocio, no tu oficio. ¿Cuál es el negocio detrás de mi oficio? ¿Cómo se produce dinero? ¿Cómo aporto valor a los clientes? ¿Cómo me diferencio en el mercado? ¿Cómo me posiciono? ¿Cómo me vuelvo un líder de opinión? Eso es lo importante. Ahora, una vez que contestas a esas preguntas, ¿qué es lo que queda? Que te pongas a trabajar para contestarlas, ¿no? Entonces, esa es la dinámica que hay que seguir. Entonces, pues esta es la sesión del día de hoy. Estamos hablando conceptos de negocio, son un poco diferentes. Y bueno, ahorita quisiera entonces ya cerrar esta sección para comenzar con las preguntas y respuestas que puedan tener. Espero que tengan algunas, porque creo que esta sección, digo, soy muy frío con estos temas porque la verdad es que creo que hemos romantizado demasiado la parte de los negocios y somos víctimas de esa cultura hiperromántica, ¿no? Yo creo que es como cuando te dicen, no sé, y me quiero imaginar de esto, es como cuando te dicen, o sea, el amor no es un sentimiento, es una elección, ¿no? Que dices, ay, no son las maripositas y esto y el otro, no, es elegir querer a alguien a través de sus virtudes, esto y el otro, o a pesar de todo esto, esto y el otro. O sea, cuando te cae ese velo de lo que realmente es algo, pues te das cuenta que pues sí es chamba y que no es como pensabas y que esa ilusión que tenías de alguna manera, o sea, te venía bien, pero a lo mejor habías creído tanto que así era el amor, que habías confundido que no era amor y por eso no te estaba yendo bien. Pues yo así lo veo como esto en los negocios, ¿no? O sea, esto es, o sea, querer tener éxito en un negocio es una elección, no es un sentimiento. Entonces, es elegir todas estas cosas, son las que al final del día te van a generar, pues, los resultados.